Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender Smart. Yo soy Eli Yo soy Rey. y tenemos a un nuevo invitado acá presente. Estoy súper emocionada porque yo también participé en su podcast y siento que la conversación va a ser sumamente interesante. Bienvenido, Roberto, que es raro decirte Roberto porque yo siempre te he dicho Kiko, pero bueno, bienvenido, Roberto. Gracias. También súper emocionado de estar aquí con ustedes y sobre todo lo que vamos a conversar hoy me encanta. Me encanta porque es mi día a día y me apasiona muchísimo, Qué de lindo, qué verdad. lindo, qué lindo. Es un emprendedor de trayectoria bastante amplia, así que siento que Reinaldo y yo nos vamos a nutrir muchísimo y también las personas que nos oyen, porque creo que aprender desde la experiencia es como súper valioso y creo que a nosotros también nos define un camino como más, bueno, mira, yo aprendí a la mala o yo aprendí como, bueno, con los red flags o lo que sea y creo que vamos a aprender bastante en este podcast y seguramente no es el único episodio que haremos y más adelante seguro se abrirán otros temas. Pero antes de empezar el tema de hoy como tal, me gustaría como, siempre le hacemos estas preguntas a los emprendedores que traemos de invitados, como, ¿cómo te defines como emprendedor? Mira, es una buena pregunta y el cómo yo me defino va muy de la mano también y es algo que he trabajado y es la percepción que han tenido los demás de mi trabajo. Eh, los demás lo llaman doer, que digamos es Mm, la palabra bonita para, para definirlo. Yo al final a veces defino, y sin de manera despectiva, sino al contrario, de perico emprendedor. Perico emprendedor de justamente, epa, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y es justamente estoy pasando por esa, voy a llamar metamorfosis, con un súper buen sentido, la verdad, porque he aprendido, y sobre todo este año, a que ese perico emprendedor o ese doer está perfecto y hace falta. Si eres un emprendedor y no eres un doer, estás en el camino que no es, pero con foco, que es una de las cosas mm, que me estaba costando bastante y este año logré canalizarlo y tener ese foco con ese perico emprendedor es espectacular. Entonces, como claro. emprendedor, soy un emprendedor muy emocionado, muy visceral, que le gusta hacer las cosas ya, muy doer, definitivamente, y alguien que nunca se cansa de mejorar, definitivamente. Me gusta siempre mejorar, ir por más, un 1% todos los días ya está bien, no importa, vamos a mejorar, Claro, me básicamente eso. encanta esa definición, esa definición. Nos las han dicho de otras maneras porque hemos conocido otros emprendedores que también son así como voladísimos y también perico emprendedor, me encanta esa definición, me fascina, me parece muy buena, pero creo que también el perico tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, como que también Sí. prolongado, Una en duda, tiempo ¿estamos prolongado. hablando de perico el animalito o perico la droga? Porque bueno, el Déjalo en la otro también, el interpretación. otro el periquito que vuela y no sé qué, ¿sabes? Como que... Creo que para ambas aplica. Yo Ok. creo. Es la sensación de estar todo el tiempo como rápido. Eso es como yo lo entendí. Que creo que Ok. también Correcto. tiene una consecuencia como bastante amplia conservar ese estado por mucho tiempo, ¿no? Sí, completamente. Y de hecho lo hablaba con Enzo hace poco, justamente, que ustedes lo conocen. Ujú, Em, Nosotros estábamos tratando y en ese momento de buscar ese balance perfecto en la vida. O sea, ese mm, balance lo que es emprender o trabajo y tu vida personal, ejercicio, demás, que evidentemente es súper importante, pero y haciendo mucha investigación y haciendo muchas pruebas a nivel, porque algo que hicimos mm, nosotros fue, vamos a probar con nosotros mismos en torno a todo, desde ejercicios, suplementos, libros, etcétera. Nos dimos cuenta de que esa búsqueda del balance es algo que te va a dar tranquilidad, pero te va a mantener en tu zona de confort. mm, Entonces, crecer desde el balance es complicado, pero mantener el pie en el acelerador, en ese perico emprendedor enfocado, te va a dar beneficios absurdos, absurdamente buenos, durante un periodo corto de ujú, tiempo. Porque si y tal como tú lo dijiste, Eli, si tú aprietas ese acelerador 3, 4, 5, 6 meses sin parar, más bien caes en un burnout
porque te va a costar muchísimo salir de ahí, la verdad. Entonces, ese equilibrio entre acelero, no tengo balance en ese momento, pero crezco y me estabilizo durante un tiempo otra vez. Vuelvo a ese balance. Es complicado, pero es la forma de crecer de manera balanceada. Al final, cuando sacas la Ujú. cuenta completa, es un equilibrio completo porque tienes épocas de crecimiento muy, muy acelerado y épocas de estanco para Sí, descansar. Al final creces, al final del año, al final del ejercicio creces. Pero Claro, porque justamente es importante eso. haces como sprints, o sea, como que bueno, necesito avanzar, Exactamente. hago sprint, descanso, hago luego sprint, descanso. descanso. Pero es como Es cíclico al final un poco, ¿no? O sea, como que realmente correcto, es como que estás alcanzando un balance, como tú dices, a nivel de suma, pero más ujú, puntual es que vas como por ciclos, ¿no? correcto, correcto, correcto. Y justamente por eso, porque al final el tema de ese perico emprendedor, que es espectacular y lo necesitas para ser emprendedor, pero si no lo controlas y no le das estructura, te quemas. Te Claro, quemas seguro, te quemas tú, te quemas a tu equipo, quemas la empresa, puedes quemar la idea. Es muy peligroso. claro. Está Claro, y bueno. creo que hay, bueno, Rey, dale. No, 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 o sea, porque cuando comentaste al principio, el tema como que tú, el perico emprendedor, yo naturalmente lo asocié con estrés, ¿no? Porque digamos que de alguna manera yo por lo menos a veces asocio esa intensidad de trabajo con estrés, ¿no? Y que el estrés a veces en verdad puede ser muy beneficioso porque te ayuda como a ver todo como una matriz y empiezas tú, como una máquina, ¿no? Pero luego como lo planteas tú, así como que, bueno, es estrés, pero controlados igual, ¿no? O sea, no sé si estrés es la palabra, pero sí de manera como por sprint, porque realmente para que des espacio el descanso y luego como, y si es verdad y coincido contigo, que ese tema del balance puede ser que te lleve a estar o buscar una zona de confort, que puede ser que esté bien, ¿no? También, pero yo creo que también respeto mucho a esas personas que dicen, no, no, a mí no me moleste, yo quiero aquí tener mi frontera bien delimitada y no quiero problemas, por así decirlo, ¿no? Pero por otro lado digo, oye, interesante ese punto de vista de impulsar un poco entre zona de confort y zona de, digamos, de más De movimiento, por así. crecimiento. Exacto, Exacto. interesante. Claro, porque es como, es difícil pensar, o sea, a mí me surge eso en la cabeza, digo, pero ¿en qué momento avanzo? Porque esta forma de vida es como es lenta, es muchísimo más lenta, y es como, bueno, estoy dispuesta a sacrificar que no voy a llegar tan rápido como quisiera o no voy a tener los ingresos que quisiera de forma tan cercana, sino que es una apuesta a muy a largo plazo y ese largo plazo, por ejemplo, yo trabajé muchos años en contenido orgánico, en toda la parte de marketing orgánico. Y la parte de marketing orgánico es una apuesta que ves en 3 años, es una apuesta que ves en 4 años. Y la Correcto. pauta, la parte publicitaria, como que te hace ese sprint para tú poder avanzar un poco más rápido sabiendo que puedes aumentar el tráfico a nivel orgánico o que la gente te va conociendo más y todo eso. Entonces, como que la combinación de los dos era lo que hacía el éxito de la empresa. Entonces, ahora que lo veo y ahora que lo mencionas, porque yo estoy buscando más el balance o que siento que mi objetivo de vida es como más, quiero estar tranquila, no quiero que me molesten mucho, quiero trabajar, pero de una forma a mi ritmo. Pero Exacto. digo, hay un costo también del ritmo, de llevar un ritmo bajo, porque te va a costar más tiempo llegar al otro lado. O sea, es como que en vez de Correcto. si corres, me gusta esa perspectiva, como bueno, hago el sprint por un tiempo. Exacto. Correcto. Y ojo, y algo importante, y te lo digo tal, o sea, con el contenido que sé que tú subes y que trabajas, que lo veo mucho, y es algo con lo que conecto. ¿Y por qué? Porque en ese sprint no significa que me voy a sacrificar, ni me voy a abandonar a mí mismo, ni nada. Al contrario, en esos sprints significan que me voy a estar muy pendiente de mí mismo, respetando mi horario de ejercicio, respetando mi comida, respetando mis horas de sueño, es sumamente clave. La gente subestima dormir bien, respetando lo que hago el día a día y viendo las cosas como en realidad son. Que eso es importante y es Mm. parte de tu mensaje durante ese sprint. ¿Qué es lo que voy a hacer en el sprint? Simplemente ser muy constante y consistente y no parar dentro de lo que hago. Pero lo más importante es tener una rutina clara. ¿En qué sentido?
ese sprint no significa, y me gusta llamarlo sprint, está bueno, no significa que voy a trabajar 16 horas al día sin sentido y sin parar, incluyendo fines de semana. No, en absoluto. Ese sprint significa que voy a tener, y el primer paso, y se los digo, uno, por experiencia, y dos, con todos los libros que he leído a nivel de hábitos de alto rendimiento, es claridad. O sea, antes de comenzar ese sprint, lo primero que necesitas es claridad. Porque puedes tener muchísima energía, pero si no sabes en qué vas a aplicar esa energía, la pierdes. O sea, tan sencillo como eso, la pierdes. La pierdes en disparando a todos lados, la pierdes en muchísimas cosas. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Claridad al inicio, visualización o metas. Ojo, visualización, cuando llamo visualización esta es mi meta clara y estos son los pasos para alcanzar esa meta y luego aplicar. Y ahí es donde empieza el sprint. Que el sprint no es tanto de intensidad, sino de consistencia y constancia. Es no abandonar durante ese tiempo, porque al ser humano le cuesta muchísimo, realmente. Le cuesta mucho. Estableces eso, o sea, me encanta porque es literal el sprint, o sea, tú no vas a correr, o sea, tú sabes, tú no vas a correr como en zigzag, tú vas a correr hacia allá, o sea, tú dices, bueno, voy a hacer el sprint porque quiero llegar a esta meta, llego en X cantidad de tiempo y voy para allá. Y pongo mi energía en eso, o sea, no tiene ningún sentido de que corras como a lo loco, porque no vas a llegar a ningún lado. Entonces, me parece súper interesante. ¿Y cuánto tiempo estableces esos sprints? O sea, ¿son de 3 meses o cada 3 meses? O sea, 3 meses y 3 meses, ¿lo haces por Q? Correcto. Ahí ya soy Roberto el iluminado otra vez, mientras que estoy tratando, igual después esto lo... Aquí, literal el iluminado. Ahora sí. De aquí sacamos los bloopers. Sí. Ajá. Buenísimo. Fíjate. Y mucho de esto comenzó con este libro, Traction. Ok. Si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo. Va de una metodología que se llama EOS. Es un sistema de operativo para emprendimientos, básicamente. O sea, eso es el significado de iOS en inglés. Y él lo define por trimestres. Respondiendo a tu pregunta, son trimestres. Y esas etapas de, vamos a llamarlo, no lo quiero llamar estanco, porque no es estanco, pero de planificación. Descanso y planificación, que es importante. Esas etapas de descanso y planificación son cada 3 meses. En esas reuniones, en esa estrategia, en esa revisión de cuál es ese próximo sprint de 3 meses dentro de la metodología, donde defines, él lo llama rocas. Tiene una explicación del por qué son rocas, pero puedes hacer la correlación entre rocas y OKRs, o sea, son metas al final, tienen que ser objetivos SMART, medibles, etcétera, etcétera, etcétera. Defines eso y todo tu equipo, que eso es importantísimo, y aquí estamos mezclando la parte personal con la parte del equipo, y está bueno, después podemos hablar separado de cada uno, pero lo más importante con esto, y lo hacemos en la empresa y el cambio es del cielo a la tierra, todo el equipo debe estar alineado con las metas de la empresa. Y las metas de la empresa deben estar alineadas con las metas de cada uno en el equipo. Me explico. Y lo hemos hecho hasta tal punto de que si parte del equipo, pues sus metas, mira, quiero hacer mi especialización en temas de arquitectura de software, e incluso llegar a un punto de, este año me quiero comprar un carro nuevo, de la desarrolladora del equipo, de hecho pasó, me quiero comprar un carro nuevo, buenísimo. Todos sabemos tus metas, y las metas de la empresa van atadas o potenciadas por esas metas individuales. Entonces cada uno del equipo va a estar trabajando constantemente en sus metas personales, que al final es un tema de realización personal, y las metas de la empresa para poder lograr esas metas personales. Porque al final ella se compra el carro nuevo si la empresa llega a las metas ese año, por ejemplo, o ese trimestre. Entonces, tenemos esos sprints de 3 meses, donde cada trimestre nosotros, de hecho, en la empresa hacemos algo que se llama Multipro Consulting Day, donde vamos, hacemos deportes, etcétera, y fijamos esa estrategia, esas rocas para el siguiente trimestre y generamos esa claridad.
que el siguiente trimestre no es que tenemos energía, tenemos motivación, etcétera, pero no tenemos metas, no sabemos a dónde llegar. No. Tiene que ser sumamente específico qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, que eso es muy importante. O sea, no es, mira, la meta es conseguir 3 libros nuevos, pero ¿por qué 3 libros nuevos? ¿Cuáles libros nuevos? O sea, vamos más a fondo para que sea constante eso que vayamos a estar haciendo, que es importante. Súper interesante. Sí, yo estoy anotando demasiado aquí, o sea, es una clase para mí, una masterclass. Es que es una clase, es literal una clase. Creo que me parece también interesante contar cómo llegaste a esto, porque sé que, o sea, aprendiste con el cuerpo, o sea, porque me has contado antes, Literalmente. el cuerpo te dijo, o sea, no puedes más, entonces también me gustaría oír esa historia de, o sea, no llegué acá sabiéndolo todo, no es que ahorita ya no estás hablando desde el conocimiento, de lo que lo viviste, lo pasaste y dije, bueno, necesitamos esto en mi vida y necesito que mi equipo también esté alineado con esto. ¿Cómo llegaste a poder implementar esto? O sea, digamos, ¿cuál fue la historia un poco brevemente de, bueno, necesito esto en mi equipo y en mi empresa? Correcto. Digamos que ese punto de inflexión fue conmigo en la clínica, básicamente. Tenía la empresa en ese momento, UPA era la empresa anterior, llevábamos creo que 2, 3 años aproximadamente en el mercado. Teníamos buen flujo de clientes, pero algo que nos faltaba en ese momento, ojo, teníamos mucho talento, teníamos el conocimiento, pero lo que nos faltaba en ese momento era un tema de procesos y estructura, que es lo primero que sacrifica un emprendedor, siempre. O sea, el emprendedor va a tratar de conseguir ventas, de conseguir clientes, de conseguir un product market fit, etcétera, pero los procesos siempre se olvida de los procesos. Y los procesos son los que hacen que, uno, no termines en la clínica y dos, que puedas crecer. Como buen emprendedor no tenía procesos. Y la presión realmente del trato con el cliente, nosotros siempre nos hemos enfocado en la excelencia de servicio, más allá de un tema funcional o de experiencia de usuario, que son nuestras especialidades. La excelencia del servicio es clave y es lo que diferencia a la empresa. Mucho lo llevaba yo y yo no ponía esos límites. No ponía esos límites y realmente por junior, siendo emprendedor era bastante junior en ese momento y no ponía límites porque pensaba que el cliente se iba a ir. En el sentido de que, bueno, me escribía a las 8 de la noche y yo le contestaba, un sábado y yo le contestaba, un domingo y yo le contestaba. Literalmente estaba en el baño, y perdónenme que sea tan detallado, tan explícito, pero Estás como estaba en el baño. Elmo así, Estaba en el baño, me escribía y ya va, espérate, tal, y salía y lo llamaba, y era como, ni siquiera iba al baño bien, ¿sabes? O sea, tranquilo. Entonces, eso me cobró bastante caro a nivel de muchísimos ataques de ansiedad, ataques de pánico, y terminé en la clínica con casi hipertensión, gracias a Dios casi, y no terminé en hipertensión. Y el médico, muy amigo de mi tío y de la familia, me dijo, mira, si tú sigues así, y yo tenía, wow, 26 años, ¿sí? 26 años aproximadamente. Si tú sigues así, no pasas de este año, te lo digo. O sea, no pasas de este año. Y te digo un secreto. Tú te mueres y la empresa va a seguir igual. Entiende eso. O sea, no es que tú te mueres y no, tú te mueres y la empresa va a seguir y los clientes van a seguir y todo el mundo va a seguir con su vida. Entonces no tiene sentido que tú te sacrifiques por eso. Y obviamente ese fue el momento que yo dije, no, ya va. O sea, aquí tengo que poner un parado definitivamente. Tenía muchísimo estrés en mi vida en ese momento, de muchas fuentes realmente. Y bueno, cortando cosas malas, etcétera, salió esto, y hubo foco, que es lo más importante. Desde ese momento hasta ahora, el foco ha estado, o sea, al inicio, en reducir el estrés, o sea, en reducir lo que es ansiedad y estrés, o en saber manejarlo, porque realmente viene mucho de factores externos, y ahí entramos, que se podemos hacer otro episodio en temas de estoicismo, que el tema del estoicismo me ayuda muchísimo, sobre todo, y ojo, estoicismo y mindfulness, que ahí Eli, sé que tú estás al 100% con eso, y de hecho, después de la conversación contigo,
muchísimo, también apliqué más en el día a día, de ver las cosas como realmente son. O sea, el hecho de que un cliente te escriba a las 8 de la noche, la realidad es que él está pensando en eso, pero tú no debes pensar en eso. Ujú. Y la realidad es que no te va a dejar el cliente. Si el cliente lo dice de una manera o no, la realidad es que el que no sabe hablarlo o decirlo es el cliente, pero no significa que esté pasando algo malo. Y eso en el foco específico del cliente. Pero así con Claro. todo, realmente. Y así con todo. Claro, creo que esa parte que dices de la realidad, muchas veces estamos tan adentro que lo que es real es lo que podemos observar, pero no se nos hace muy difícil ser objetivos. O sea, Sí. cuando hacemos el trabajo del mindfulness nos podemos alejar un poco y decir, acá me está, o sea, yo estoy hablando de la vida, ¿no? No solamente del trabajo, sino como que al practicar mucho el mindfulness y hacer los pequeños entrenamientos diarios, así sea Ujú. muy poquito, logras que cuando vienen los problemas gigantes te puedas alejar y decir, ya va, esto me está sintiendo, hacer sentir incómodo, esto no me está gustando, esto me está dando estrés, porque puedes alejarte y observar y decir, bueno, esto no está bien, aquí hay una creencia, aquí hay algo Ujú. mucho más fuerte, hay algo que viene del pasado, o sea, como que el mindfulness te ayuda, o sea, yo siempre digo, bueno, que hay que hacer mindfulness y todo lo demás, pero no solamente para bajar el estrés y no solamente para bajar la ansiedad, sino para que en los momentos que haya estrés y mucha ansiedad podamos autoobservarnos y decir, ya va, esto me está afectando de alguna manera y yo no lo quiero, o dónde está el límite, puedo poner un límite, puedo comunicar un límite de forma amorosa y de forma asertiva, porque eso es súper importante, decirle, bueno, a mí me gusta trabajar de esta manera, seguramente los clientes cambiaron la comunicación y como eso también, o sea, como que tú te observaste porque la vida te dio un cachetón y te dijo, si no te Sí. observas, esto va para mal. Y es como, bueno, todo eso empezó a cambiar y empezaste a ver, no la realidad, porque la realidad es con los ojos que lo vemos, sino que empezaste a ver otra perspectiva que es mucho más grande y decir, ya va, pero esto no es tan grave como yo me lo imagino. Y si al final el cliente se quiere ir es porque no le estamos dando lo que la persona necesita o que simplemente no es el cliente para mí o no queremos la relación, Correcto. porque la gente se limpia sola. O sea, cuando empezamos a ser conscientes de muchas cosas, la gente se limpia sola, las Ujú. amistades, los clientes, personas laborales, porque me imagino que ese cambio que hubo en ti, hubo un cambio alrededor, ¿o no? Sí, 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 completamente, completamente. Y de hecho a veces lo asociaba con cuando estás en ese momento, estás dentro de una caja con millones de moscas. Y millones de moscas y millones de moscas y tal. Al hacer mindfulness o tener claridad, tú te sales de la caja y ves esas millones de moscas ahí. Y listo, y tienes ok, Sí. sé que son millones, ¿cuál es la primera que voy a atacar? No importa, pero no están encima tuyo, que eso es lo importante. O sea, que tú puedas abstraerte para poder ver la caja desde afuera es clave Ujú. en eso, es súper clave y tal cual como dices, en ese momento, con ese cambio de vida, epa, personas desaparecieron, ya, tipos, costumbres, etcétera, desaparecieron y pasó a existir una estabilidad, que es hasta hace 2 años aproximadamente en lo que me enfoqué. O sea, en mi tema de ansiedad, en mi tema de estabilidad, en mi tema de tranquilidad. Y de hace año y medio, 2 años para acá, me estaba enfocando justamente en cómo, de una manera sana, de una manera estable, puedo tener ese alto rendimiento, que al final ese alto rendimiento va muchísimo de la energía que, que inviertes también. No es alto rendimiento si terminas en burnout, justamente. Claro. Si te autodestruyes, no es alto rendimiento en absoluto. Entonces, ese alto rendimiento para lograr, mira, o sea, crecer la empresa, ir a nuevos mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Que siempre lo vas a tener y siempre el emprendedor va a tener estrés. Siempre va a haber incertidumbre, porque emprender tiene mucha incertidumbre. O sea, en el Ujú. país que sea, en el mundo que sea, en el mercado que sea, vas a tener incertidumbre. Entonces, es cómo, de una manera estable, puedes lidiar con eso, que es lo más importante. Me encanta. Sí, yo creo que es interesante porque, por un lado, yo creo que no todas las personas son conscientes de que tienen la decisión de transformarse un poco la percepción de las cosas, ¿no? Lo que tú dices, lo típico de emprendedor es que sí, que tengo un montón de llamadas, que tengo un montón de correos por responder,
que no he hecho el presupuesto tal, que no sé qué, ¿sabes? Como que obviamente si tú no pones un filtro a eso desde dentro, entonces vas a caer en burnout directamente, ¿no? Entonces, en Correcto. este caso yo creo que es importante también recordarle un poco, ¿no? A nuestra audiencia que en principio son emprendedores, que es una decisión propia, o sea, que es, nosotros decidimos que filtrar, y eso es lo que, y como el centro de esa decisión está en cómo nos sentimos mejor, ¿no? Y ahí es donde entra un poco el mindfulness, lo que le decía Eli, un poco de entender esa diferencia entre el estado al que quiero estar y el estado en el que estoy. Si algo que no cuadra con esa relación, por ejemplo, si hablamos de cliente, algo que no cuadra es tu intuición diciendo, esto no, y es como, Exacto. hazle caso, ¿no? Hay que hacerle caso a eso, porque a veces yo creo que tapamos como esa voz interna, porque decimos, no, no, es que igual este me va a pagar, es que estoy mal de dinero y no sé qué, y sí, sí, pero resulta que esa relación te empieza a desgastar porque el tipo te pide cambio, no le gusta nada lo que le envías, y esa broma empieza ahí a desgastar y desgastar, y es como que gano dinero, pero mentalmente estoy drenado, ¿sabes? Como que yo Correcto. yo creo que es un poco, me parece súper, súper interesante tu visión en ese sentido. ¿Eh? Sí, Correcto. Y también. ojo, no, 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 si quieres termina tranquila y yo complemento. no, sino que también eso hace que tú estés enfocado en ese cliente que te está quitando la energía y puede ser que no estés viendo que hay 5 clientes más que quieren trabajar contigo, pero ya tú no Correcto. tienes la energía, o sea, porque todo te la quitó Correcto. él. Exactamente. Correcto. Ni la energía y al final ni siquiera el dinero, porque los clientes más tóxicos son los que menos pagan. Y es así. Sí, y pueden poner esto en Vaya, Instagram. Los clientes Sí. más tóxicos son los que menos pagan. vaya. Así Sí. mismo. Es Sí, el que más impresionante. O pide sea, es el que menos el paga, que sí, menos menos da. presupuesto tiene y ese miedo hay que quitárselo. Ese miedo de decir, este es mi presupuesto, no te bajo el precio, cualquier cosa extra se cotiza aparte, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí también podemos hacer otra masterclass de cómo tratar a los clientes. No, porque es que de verdad es impresionante. O sea, es impresionante y al final uno tiene que ser consciente de lo que estás haciendo. ¿Y a qué voy con ser consciente? Cuando tú, Reinaldo, comentabas, el emprendedor usualmente está teniendo llamadas, reuniones, tal, todo el día, todo el día, todo el día, y llegas a la casa y tienes que mandar propuestas y presupuestos. Si tú tomas una mañana a la semana, al inicio, la idea es que lo hagas todos los días, media hora todos los días, pero si al inicio tomas una mañana en la semana, en la que tú conscientemente escribas en un papel todo lo que tienes que hacer, todo lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, probablemente quites el 70% de las cosas, o el 80%, que es la regla del 80-20, que el 20% de las tareas hacen el 80% de los resultados. Entonces, y es verídico. Entonces, al quitar esas cosas, te das cuenta de, tengo una reunión con no sé quién, pero es que al final de esta reunión con no sé quién probablemente no salga nada de ahí. De hecho, bueno, la voy a tener para no cancelársela, pero no tengo más. Ok. Tengo que enviar el no sé qué del presupuesto de tal cosa, pero es que esto seguro no va a salir, no lo voy a enviar. Tengo que llamar 3 veces a no sé quién, tengo que mandar 40 correos, pero son correos que o puedo automatizar o si me está quitando demasiado tiempo ya tengo que delegarlos a alguien. Cuando haces esa limpieza consciente cada cierto tiempo, te das cuenta de que estás malgastando tu tiempo y tu energía absurdamente en cosas urgentes y en las importantes. Pero Sí, si no sí. paras, si no metes, yo siempre lo hablo con mi esposa, tienes que meter un freno de mano cada cierto tiempo, parar en seco y ver qué estás haciendo. Porque no eres consciente. Uno suma cosas y suma cosas al to-do list. Suma, 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 suma y metes y metes y metes y dale y dale y dale. Y no te das cuenta de dónde vas a parar. No te das cuenta del norte que tienes. No tienes claridad. Y allí es cuando viene el burnout. Allí es cuando viene el estrés. Ujú. Porque de hecho hay una frase, luego les envío de quién fue que la saqué. El estrés está en las cosas que evitas. Mm. Entonces, tienes una tarea muy importante en el día que sabes que debes hacer, pero inconscientemente y obvio te llega del entorno muchísimas tareas pequeñas urgentes y las colocas y esta la dejas al fondo porque colocas tareas inútiles, porque al final no tiene sentido hacer esas tareas, pero tú las colocas.
Y eso es lo que te genera estrés, porque ves la lista y tú dices, oye, todavía tengo que hacer esto. Que sabes que eso es lo importante. Pero no, pero es que ya va, tengo que llamar a Roberto, déjame llamar a Roberto. No, no, ya va, que tengo que llamar a Eli, tengo que llamar. No, ahí es donde empieza el estrés. Y cuando metes ese freno de mano y eres consciente, tú dices, ok, la tarea más importante es hacer esta propuesta y esa es la primera que voy a hacer, porque esa es la que me va a agregar valor, probablemente. Claro. Entonces, Sí, eso es clave. eso está Sí, yo creo brutal. que para todo, el freno de mano se necesita para todo en la vida, o Para sea, todo. porque, no sé, a veces no priorizamos ni siquiera salir a ver el sol o poner los pies en la grama, o sea, hay muchas cosas que no priorizamos que también forman parte de ese to-do list, que también hay otro episodio que hablamos del tema de la energía, que hay cosas que tenemos, que hacemos, que necesitamos para poder aportar más a la energía, digamos, que nos da más impulso para ese sprint, que no necesariamente son cosas del trabajo como tal, sino que son otras cosas, o hay cosas y tareas que disfrutas muchísimo y es como, bueno, destinar el tiempo. Yo creo que para ser, digamos, no quiero catalogarlo como bueno o malo, pero para ser un emprendedor eficiente hay que pensar mucho más allá del trabajo, hay que tener cosas, tenerlo contemplado como que no es que mi to-do list es solamente del mi trabajo, ¿no? Tengo un to-do list, tengo que almorzar bien, tengo que hacer ejercicio, meditar, todas estas cosas me hacen bien para poder aportar la energía a mi trabajo, que hoy puedo trabajar 4 horas, mañana 8, después 16, no lo sé, pero las cosas que hago fuera de mi trabajo también tienen que ver con mi vida, porque somos un ser completo, o sea, no somos ser, bueno, Correcto. mitad trabajo, mitad vida personal, no, somos un ser completo que si hay unas cosas que no están bien, siguen estando en el backlog, no sé, alguna conversación incómoda, por ejemplo, que tienes que tener con un amigo porque la otra vez tuviste una pelea, eso está en el backlog, hasta que no lo saques el backlog. Totalmente. Te va a quedar como, no, pero tengo que llamarlo, no, pero es que tengo que llamarlo, eso también es importante, porque si no, no estoy bien, no sé qué, o no me puedo concentrar en mi trabajo y terminas perdiendo tiempo, energía, todo, porque no estás quitando eso del backlog y creo que eso también es importante. Correcto. Y de hecho, y una técnica que les comento, que es la que he aplicado y la he leído en distintos libros, Traction, hay otro que se llama The Nuclear Effect, que también se los recomiendo, se los voy a enviar con el autor para que puedan recomendarlo a las personas que nos están escuchando. El libro, había otro, bueno, hay varios justamente que se centran en el tema de los principios. Ah, el de Ramit de la Rich Life. No sé si han visto incluso la serie en Netflix. Está brutal. El libro se llama Te voy a enseñar a ser rico. Pero justamente va lo primero que hace él, y hago la analogía también con todos los demás libros, es que primero diseñes tu Rich Life. Porque ser rico para mí tal vez no sea lo mismo que ser rico para Eli. O sea, mira, ¿por qué? Porque tenemos principios diferentes. Y eso es clave. O sea, me he enfocado mucho en leer el tema de los principios y en aprender sobre principios, porque es al final esas guías que tiene cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú defines muy bien tus principios y los aplicas en cada decisión que tomas en tu vida, eres, no voy a llamar feliz, pero vas a ser pleno definitivamente en cada cosa que hagas. Ejemplo, parte de mis principios es comer bien, es comer sabroso. A mí me gusta comer sabroso. O sea, más allá, no solo el tema de algo ostentoso, no, es comer sabroso. Una hamburguesa para mí es espectacular, pero es comer sabroso y comer consciente en el momento. Entonces, algo que yo no sacrifico son mis horas de almuerzo. Puede ser el cliente que sea, puede ser la reunión que sea, estoy almorzando o voy a almorzar, nos vemos en 2 horas. Listo, punto. A mí me gusta comer bien, comer sabroso y comer consciente. Es parte de mis principios y no lo sacrifico. Entonces, en el día a día, no voy a caer en ese hueco, vamos a llamarlo así, de oye, que no he almorzado, o no he comido bien, etcétera. No, parte de mis principios. Claro, Parte de son mis principios. los no negociables, que lo hablamos con otra emprendedora. Son los no Esos no negociables. negociables. Esos no negociables e incluso tienes que tenerlos para todas las tomas de decisiones que tengas en tu vida. Mira, parte de mis principios es un tema de conservación del medio ambiente, incluso. O sea, para mí es importante. Entonces, los proyectos que voy a tomar no deben afectar al medio ambiente. Así, punto, listo. Porque es que no me va a sentir cómodo con eso. Así de sencillo.
parte de los principios es, yo necesito sentir adrenalina y sudar todos los días. A juro tengo que hacer ejercicio. Y, que es lo importante, y ahí voy y migro un poquito al tema de equipos de alto rendimiento, que lo hacemos en la empresa. Es, antes de incluso hacer esas metas, que cada uno de los miembros del equipo hagan eso de los principios, para que entre ellos se conozcan, entonces sepan que si para Roberto es importante comer bien y comer en su hora, ya Wanda, que es gerente de proyecto de la empresa, sabe que no va a colocar una reunión al mediodía porque Roberto va a estar comiendo. Lo respeta y lo sabe de por sí, y lo valora, y viceversa, que es importante. Igual con todos los miembros del equipo. Y que todo lo que hagan sea en torno a eso. Eso es sumamente clave, porque de ahí parte la claridad interna tuya. Más allá de las tareas, etcétera, 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 parte tu claridad y cómo generas energía, porque esos principios te hacen generar energía. A mí comer sabroso me genera energía. Ver a mi familia, hacer ejercicio, que puede ser una energía distinta a otra persona. Meditar no es algo que yo haga comúnmente. Quiero hacerlo más porque quiero experimentarlo, pero no es algo que yo hoy haga comúnmente. Pero mi socio, a meditar le funciona espectacular. Entonces hay diferencias y a él lo llena de mucha energía. Entonces, saber eso y poder meterlo en una rutina que sea muy automático, y es muy automático porque tienes que salvarte a ti mismo de ese ajetreo del día a día. Claro. ¿Y cómo te ayudas? Tienes que partir de una señal, algún recordatorio en el teléfono. Yo en mi casa uso Alexa y tengo alarmas de Alexa todo el día. Recuerda hacer ejercicio. Ah, coño, ¿verdad? O sea, sonó la alarma, no importa lo que esté haciendo, me paro y voy a hacer ejercicio. Recuerda hacer esto y esto, recuerda hacer esto y esto. Y ahí creas el hábito que tu mente subconsciente lo va a hacer automáticamente. Porque es que si lo dejas dependiendo de ti y de tu voluntad, probablemente falles. No lo hace. Y está bien, la voluntad es débil al final. Probablemente falles. Si tú diseñas ese sistema, vas a lograrlo. Mira, quiero reducir el azúcar. No quiero comer chucherías. No la compres en el mercado. No es que la vas a comprar y la vas a tener ahí. La No, tentación. no puedo. No la compres. Punto. Ni pase por el pasillo de las galletas. No pase por el pasillo de las galletas. Entonces te ayuda de una manera externa a cumplir con tu meta de no más azúcar, por ejemplo. Entonces, trasladas eso al equipo mostrándoles, epa, esto es lo que vas a lograr, y la energía en el equipo es muy distinta. Las metas se cumplen distintos, los proyectos entran muy distinto a producción, los bugs, etcétera. Es espectacular. Es cómo funciona. E incluso en la última reunión, hace como mes y medio, parte del sprint fue coloquemos en Jira, en una hora muy específica, hacer ejercicio de cada uno. O sea, que cada uno, como sus tareas del día, porque era una semana que estaba alta en carga, o sea, entraron, gracias a Dios, muchos proyectos, el equipo estaba cargado y dejaban de hacer ejercicio. Siempre. Eso es una tendencia. No, pero es que tengo muchas tareas, no me da chance de ir al gimnasio. No. Parte de las tareas es que vayas al gimnasio. Cada uno en su horario, porque hay unos que van en la mañana y unos en la tarde. Buenísimo. Evidentemente eso respeta. Y si no es gimnasio y es el volcán, es subir el Ávila, es trotar, es jugar fútbol, ejercicio. Algún tipo de ejercicio es obligatorio en la semana. Y la diferencia es absurda. Porque es como dentro de las tareas no existe la culpa de no voy a estar haciendo las tareas porque voy a hacer ejercicio, y el hacer ejercicio hace que seas mucho más eficiente. Entonces, ese diseño de ese sistema de hábitos, de ese sistema de principios y creencias, que lo haces a nivel personal como emprendedor, eso es lo primero que tienes que hacer. Cuando tú lo tengas dominado como emprendedor, puedes transmitirlo a tu equipo y hacer ese diseño de hábitos, de creencias, de principios en tu equipo, y tú promoverlo. ¿Por qué debes promoverlo tú? Porque es una corresponsabilidad. O sea, está la responsabilidad de ellos con la empresa, pero también de la empresa con el equipo de trabajo.
Y lo más importante en la empresa son las personas. O sea, Mm, punto. Procesos definitivamente, producto definitivamente, pero todo sale de las personas. Entonces es lo claro. primero que tienes que cuidar. A mí se me Dígame. viene mucho a la mente como a una persona que conocí que me decía como, a mí la estructura me quita la libertad. Y me lo repetía, o sea, como porque también es como, mira, veo, o sea, no, capaz no es tan estructurado como lo comentas, capaz hay diferentes maneras de verlo o como, no sé, como que creo que puede haber un choque, como que decirle, bueno, pero a mí déjame hacer las cosas como yo quiero hacerlas, o sea, como, no sé, como que de alguna manera es como que, mira, yo logré tener esta manera, vamos a implementarla en el equipo, quién lo quiere hacer, quién no, o sea, cómo fue ese paso para que no haya fricción, porque realmente capaz el mismo equipo se manejaba de otra manera digamos, por el cambio que tuviste en tu vida, empezaste a hacer cambios dentro del equipo y cómo hubo fricción o no, o fue como, bueno, dale, hagamos todo esto juntos. Buena pregunta y aquí te tengo el segundo librito. Es que, y de hecho me encanta que lo comentaste porque no sé si lo tengo a la mano, igual se los paso luego, pero seguro la subrayé. Justamente esa frase, que parte de después se lo busco, Ujú. pero parte de los mitos en cuanto a los procesos, el mito número uno es la estructura me quita libertad. Y Mm, es ese mito y es muy común realmente, ajá, pero entonces si hago todos los días lo mismo, etcétera, me va a quitar libertad. Y no, al contrario, porque realmente tú estás delegando mucho a ese cerebro subconsciente, al que hace las cosas, al que maneja de la mm. oficina a la casa, hablando, bueno, no deberían hablar por teléfono mientras manejan, pero por Importante. altavoz, importante, pero altavoz, estás en altavoz, tú estás manejando, y eso es importante, y este ejemplo es espectacular. Tú estás manejando, estás en altavoz, teniendo esa discusión difícil que comentar. O sea, algo que tu cerebro consciente lo ocupa al 100% prácticamente. Y si estás en altavoz, no aquí, si estás en altavoz y sigues viendo el camino, tu cerebro subconsciente te lleva de la oficina a la casa y a veces ni te das cuenta. Mm, Tú delegaste completamente tu manejo y tu vida al cerebro subconsciente. Y ojo, el ejemplo de hablar por teléfono tal vez no es el mejor, pero ir cantando, ir pensando incluso, y pasa usualmente que uno está manejando y llegas a la casa y tú dices, wow, no, ni me acuerdo cómo llegué aquí, porque estaba pensando claro. en el proyecto y demás. Tu cerebro subconsciente se encargó de absolutamente todo, es experto, es un duro, es el mejor que existe haciendo las cosas, porque las hace ya por repetición y lo sabe. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad de delegar a tu subconsciente esas cosas del proceso, sientes mucha libertad porque no tienes que hacerlas obligado. Y al Mm, final te van a dar estabilidad, te van a dar bienestar económico, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no ok, depende de ti tomar la decisión, que es lo más difícil o una de las cosas más difíciles para un humano, es decidir, es tomar esa claro. decisión. De hecho, las rutinas en las mañanas son claves que las escribas el día anterior. Escríbelas el día anterior, sobre todo para el que tampoco está acostumbrado a pararse temprano. Me levanto y hago esto, esto, esto y esto. Y lo pones en un papel y listo. Y dejas que el tú de anoche domine al tú de hoy, porque te levantas, tu cerebro todavía está dormido, te cuesta decidir. Decidir es difícil. Para el cerebro decidir es muy complicado realmente. Entonces, cuando ya alguien decidió por ti, y alguien en que confías porque eras tú, pero anoche, buenísimo. Ok, es tomar agua. Perfecto, voy, tomo agua. Es bañarme. Ok, voy, me baño. Es hacer 10 flexiones. Ok, hago 10 flexiones. No importa. Confía en el papelito porque yo mismo lo escribí. Pero delegué eso, que es lo importante. Mm, Y el proceso, que ahí vamos con el equipo y me centro en la pregunta específica que me hiciste, el proceso es esa capacidad de delegar todo en la empresa a ese cerebro subconsciente, incluso de la organización per se. Y en cuanto al equipo, mira, no hubo resistencia porque, y eso culturalmente es algo que yo he alimentado mucho desde el día uno, o sea, y lo dice en algún otro libro también, después le busco quién, pero es the right people in the right seats. O sea, son las personas mm, correctas en los puestos correctos. Y si bien es cierto el puesto correcto
es algo que cuesta un poquito más a veces conseguir, siempre, y es algo que es parte del equipo, son las personas correctas. De hecho, y tal como tú lo dijiste, me encantó eso, las personas se limpian solas. Cuando hay veces que por casualidad no detectamos que es una persona correcta y lo detectamos luego, esa persona usualmente se va sola de la empresa porque no termina de encajar en la cultura, y la cultura desde hace ya casi 9 años en la empresa es escuchar, es equipo, o sea, el sentimiento de equipo es espectacular dentro de la empresa. Entonces, justamente está ahí de, muchachos, esto nos va a hacer bien a todos y lo vamos a hacer así, vamos a darle. O sea, hay una confianza completamente ciega. Después le paso el manifiesto de la empresa para que lo lean, es espectacular Wow. y justamente va de eso, Claro, Tienes son tu los manifiesto y principios. todo. que son los principios, tal cual, y es cómo nos regimos y cómo hacemos cada una de nuestras tareas en la empresa. Desde el desarrollo de inteligencia artificial en una empresa de millones de dólares hasta un botón en una página web chiquita. O sea, todo lo tenemos que hacer con grandeza y bajo esos principios y ese manifiesto, que va mucho del equipo, va mucho de go big or go home, etcétera, etcétera, etcétera. Se los envío para que lo coloquen por ahí o lo lean, vean, está súper cool. Qué interesante. O sea, yo me quedé demasiado con el tema de los principios, sobre todo porque creo que a veces uno eso lo deja como por un lado, ¿no? O sea, a nivel emprendedor es lo que tú decías al principio. Empiezas mucho a ver, a buscar el market fit, a encontrar un poco la manera de hacer algo que funcione, pero es como muy desde afuera, ¿no? Desde adentro es como preguntarte a ti. Correcto. Como el flujo ideal sería básicamente primero entenderte a ti, saber cuáles son tus principios, saber cuáles son las cosas que te gustan, que te disgustan, que te generan incomodidad, etcétera, y a luego empezar como a construir un poco el rompecabezas, ¿no? De esto. Y yo creo que al Correcto. final lo de los principios es la clave, o sea, es como el centro de todo, ¿no? O sea, y justamente me está pasando ahora que justo estoy en cierta relación, ¿no? Cliente-proveedor, donde algo no me cuadra. Y es ahí donde tengo que justamente repasar mis principios y decir, ¿por qué esto no me cuadra? Hay algo que no me cuadra, ¿qué es lo que no me cuadra? Y seguro que si tuviera mis principios más claros, sería muy fácil de detectar mira, es esto. Y no Claro. hubiese, anteriormente ni siquiera hubiese elegido a meterme en ese rollo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, está muy, muy Probablemente. bueno. Sí. Probablemente, y ahí, Rey, al final, si te sientas hoy, metes ese freno de mano y buscas tus principios, estoy seguro que vas a conseguir el por qué no te está cuadrando. Es eso, mira, era esto. Y probablemente eso te lo has repetido varias veces, pero no le haces caso tú mismo. Claro. Y no le haces caso porque uno está en el día a día. Uno está en el día, no, tengo que entregar esto, tengo que tal, o el dinero, o no sé qué, pero te desgasta más de lo que realmente te da. Claro. ¿Cómo podría definir esos principios? O sea, porque los dijiste un poquito, o sea, los dijiste bastante claro, pero a veces como que me pongo a pensar, digo, ¿cuáles serían mis principios? O sea, mis principios son mi tranquilidad, mi paz, o sea, pero también como que mis principios es la pasión, o sea, no sé, como que cómo me ayudarías a mí a definir un poquito mis principios. Eso está bueno. Y una de las cosas es recordarte un poco qué hacías cuando eras pequeña, cuando tenías 12, 14 años. Perseguirlo Que, a él. Hacer todo y, lo que y- hacía mi hermano. no, pero eso está buenísimo. Entonces, parte de tus principios, y fíjate que es algo que te llena de energía, y están haciendo hoy el podcast, es hacer cosas con tu hermano. O sea, a ti te Wow. llena de ¿Verdad? energía hacer cosas con tu Wow. hermano. Wow, exacto, wow. Entonces, es parte de tus principios. Check, lo tienes ahí. Entonces, Sí. ver que, mira, si yo es un proyecto que puedo hacer con mi hermano, sé que es espectacular porque me va a llenar de energía. Me gusta hacer cosas con mi hermano. Tienes ese ahí. ¿Recuerdas algunas otras cosas? Mira, me encantaba jugar de esta manera, inventar mucho. Caso personal, yo, muchos de los juguetes, yo los desarmaba para ver cómo funcionaban. Porque Reinaldo. más allá. Lo rompí, Entonces, agarré un martillo. exacto, y era, mira, sí funcionaba. Y después no funcionaba más, pues, pero me daba Claro, curiosidad. una cosa era desarmar, otra armar. Armar ya. Claro. Exactamente. Era muy Entonces, complicado. parte de eso, parte de mis principios es el tema de Wow. inventar. O sea, a mí me encanta inventar. Curiosidad, epa,
mira esto y mira lo otro y tal, no sé qué. El otro día mi esposo se burla de mí porque a mí es algo súper nerd de mi parte, pero que me encanta, son las semillas. O sea, las semillas de los árboles me parecen súper interesantes, pero ¡Qué es por la específico! forma. Es por la forma. O sea, hay unas semillas que salen con un algodoncito, otras con un helicóptero, unas que explotan literal en 1000 pedazos. Entonces, me parece muy interesante la forma en que la naturaleza llegó a ese diseño. Claro. Sí. Pero es eso, entonces, Me encanta, una porque locura. yo me pongo a pensar, digo, a mí me encantaba crear historias con las Barbies. O sea, siempre había una historia diferente y no me parece casualidad para nada. Que me Claro, gusta entonces, escribir, que me gusta el marketing, storytelling. como la parte de la creación, el storytelling me encanta. storytelling. Es como, me gustaba estar presente jugando a mis muñecas. O sea, como a mí me encantaba como, déjenme sola acá, yo con mis Barbies. Bueno, Reinaldo manejaba el Ken y el carro. Exacto. Y yo era el Exacto. chofer. Él era el chofer, Que pero más sí me bien gustaba mucho. desarmé el carrito que tenía la El Barbie Porsche. también. No, Bien. nunca me enteré. Nunca me enteré. Nunca me enteré. Por lo menos volviste a armarlo bien. Sí, ese ya tenía más práctica, ya lo podía armar. Bien, bien. Entonces, fíjate que ahí Eli, otro principio que tiene es el tema del storytelling. Es incluso storytelling, ahorita es como medio comercial el término, crear historias. O sea, Crear sentir historia. historias es parte de lo que a ti te mueve el día a día. Entonces, que en tu día a día, en tus proyectos y demás, si puedes hacer historias, sentir historias con Reinaldo, epa, tienes una fórmula ahí que Un cada vez es podcast. más ganadora. Un podcast, definitivamente. Y fíjate que funciona, han sido constantes, porque han sacado sus episodios, han sido constantes. Entonces funciona porque te llena de energía y va con lo que te apasiona, que es lo importante. Me Básicamente encanta. eso. O sea, Entonces, la por eso, masterclass. Sí, de verdad que estoy, o sea, me estoy llevando demasiado Yo conocimiento acá también. de libros. O sea, de hecho creo que mi tarea próxima es repasar mis principios y hacer ese ejercicio de conectar con nuestro niño interior, ¿no? Realmente importante. está muy bueno ese ejercicio, me gusta mucho. El Yo de creo los que principios, ¿en Es en súper qué libro importante. está? El del process. Se los hago llegar. Se los hago Ok. llegar. Hay varios, pero el primero te lo busco rápidamente. High performance. Porque creo que es súper importante sentarse a escribirlos y como planear, o sea, como tener la mente, por ejemplo, tú lo detectas súper rápido porque lo llevas practicando, se nota desde hace tiempo. Claro, Y es como, bueno, volverte sharp en eso porque creo que el de los principios es el norte más clave que hay. es que es como un sistema correcto. sí, como criterio de De decisión creencias. también, claro. De- No, y te ayuda a decidir. Exactamente. Sí. De hecho, hay otro que me estoy leyendo. Mira, para responder tu pregunta anterior, el del que lo saqué inicialmente es High Performance Habits de Brandon Burchard. Igual se Ok. los envío para que lo tengan. Ok. Y ahorita me estoy leyendo uno que se llama Principios, literalmente Principios, de Ray Dalio. Que Ray Dalio no lo conocía, particularmente lo investigué. Es un duro. Sí, Es un duro. es como él era como CEO o algo de Trust Funds, algo así, un tipo de que está en finanzas, creo. De Ray Dalio es finanzas súper famoso. duro, súper Sí, sí. duro, y sacó un libro de principios. Y Brutal. al inicio es espectacular. Ojo, el libro es así. Me lo compré el sábado, el domingo. Pero y justamente va de cómo usas esos principios y un sistema de principios para tomar decisiones en la vida. Ok. Que él lo pega mucho y me encanta con el tema, evidentemente, de su empresa, de fondos de inversión, etcétera. Entonces tienes un sistema de principios propio y un sistema de principios de la empresa. Me encanta. Entonces, pueden haber principios. Fíjate que está el tema, voy a llamarlo más pasional de los principios, en el sentido de, bueno, el tema de contar historias, el tema de hacer cosas con mi hermano, que me llena de energía, etcétera. Comer sabroso, vestirme bien, es parte de mis principios, de hecho, me gusta. Y también nos vamos al tema de principios estructurales en una empresa de, mira, por decir algo, no entramos en un negocio nuevo que no supere el 20% de nuestro profit anual, por decir algo. Entonces es parte de tus decisiones. Solo entramos en mercados que estén copados hasta tal por ciento en la empresa. Solo hacemos proyectos que engloben temas de inteligencia artificial hasta este punto. Entonces, Claro. con esos principios puedes crear, él mismo lo dice al inicio del libro, creó un algoritmo para toma de decisiones.
Es que Entonces delegas. colócalas, Es lo mismo que tú delegas decías, completamente. delegas a los principios la toma de Exacto. decisiones que al final no te ponen una encrucijada. Es como que no, esto no está en parte de mis principios, Correcto. delegado. O sea, no, esto Chao, no. listo. Me encanta. Delegado, Sí. no entra dentro del baremo. Tienes un baremo que te dice, si cumple esto y esto, buenísima decisión. Si no, no es. Listo, no es. Ya. Perfecto. Pero tienes que sacar exacto esos principios que es tu corazonada, tu sentimiento, tu parte también objetiva a nivel de logros que quieras tener. Armas tu sistema de principios, el cual va a cambiar mucho, Claro. Ujú. siempre. O sea, el humano Está evoluciona, actualizando, sí. se va actualizando, tal vez escribiste uno la primera vez, tipo, no, este no era, lo escribí porque lo leí, pero realmente este no es. Y vas ahí, cada 3 meses, cada 6 meses lo vas revisando y vas adaptando esos principios. Pero te genera claridad al inicio, Qué Ujú. que es lo brutal. más importante. Brutal, o sea, Kiko, me encanta este episodio. Siempre termino igual, o sea, siempre digo lo mismo al final de finalizar cada episodio. Es como que no puedo creer que haya sido tan bueno. Yo creo que O es sea, uno de los que sí lo más puedo notas creer. he hecho. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, porque también es increíble poder tener el privilegio de poder tener esta conversación y agradezco muchísimo que te hayas sumado y espero que te sumes a otro episodio porque nos estás dando todo tu conocimiento, no solamente a nosotros, sino a las personas que nos escuchan y es como, wow, o sea, ya, o sea, me quiero terminar ahorita, me voy a poner la tarea de escribir los principios, o sea, es como es algo que lo tengo que hacer antes de que cierre el año y creo que ese conocimiento que tienes es muy, muy valioso y sobre todo también cuestionarlo al principio, como dices tú, como, bueno, esto que te lo estés cuestionando ahora es genial, o sea, que nos lo estemos preguntando nosotros ahora es genial y también las personas que ya llevan tiempo y que no se sienten un poco perdidos también está buenísimo, como mira, yo aprendí esto y creo que uno de tus principios es la educación y mantenerte como siempre aprendiendo cosas y creo que eso también al comunicarlo, no solamente en nuestro podcast, sino también en tu podcast, The Perfect Balance Journey, que yo se lo voy a poner en la descripción, es recontravalioso, así que sigue, o sea, sigue compartiendo lo que sabes porque mucha gente se va a nutrir de eso. Nosotros estamos recontra nutridos, así que gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y mira, te tomo la palabra. Cuando quieran podemos grabar otro episodio. Temas de estoicismo me fascinan, temas de metodología, me encanta, de verdad me encanta y me gustó mucho la energía y cómo fluyó todo, me pareció espectacular. Y les envío los libros para que los tengan todos ahí a la mano. Sí, Dale. gracias, Rob. Así te dice Enzo, ¿no? Creo, Rob. Rob, exacto, exactamente. No, mil gracias en verdad por impartir tanto conocimiento y verdad que yo espero que, o sea, por lo menos a nosotros nos va a ayudar, a mí me va a ayudar un montón y seguramente a otras personas más, o sea que genial, de verdad que mil gracias. Seguro, Bueno. qué bueno muchachos. Bueno, nos vemos en un próximo episodio, sí o sí, ya quedó decretado acá, así Amén. que gracias y que estén muy bien. Chao, Igual. chao. Igual, Chao, hasta la bye. próxima. Chao. Chao.